Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar el tema del día, que es de un informe de un caso real de la materia de inseguridad, inseguridad en tecnologías de la información. El tema de la historia es la mayor filtración de datos de la historia que tiene que ver con la página de Yahoo, donde a esta le robaron información a los usuarios o las cuentas de los usuarios. Esta brecha fueron en 2 años de diferencia, una en el 2013 y otra en el 2014. Pero no fue hasta el 2016 donde Yahoo mencionó y anunció públicamente que pues habían perdido esas cuentas. Al principio comentaron que habían sido 500 millones, sí, 500 millones de cuentas las que se habían perdido, pero luego volvieron a anunciar que se equivocaron con el conteo y habían sido 3.000 millones de cuentas, o sea, más. Bueno, en ese momento todas las cuentas de Yahoo, en ese entonces. Lo que se robó principalmente de las cuentas fueron nombres completos, direcciones de correos, números telefónicos, contraseñas, preguntas de seguridad y fechas de nacimiento. En ese entonces, cuando estuvieron investigando, el FBI se dio cuenta o dio con la información de que habían sido hackers patrocinados por el gobierno ruso para poder obtener información del gobierno de Estados Unidos. También en ese mismo año, creo, sí, en ese mismo año fue cuando Yahoo tuvo muchas multas millonarias por parte de sus usuarios por las cuestiones de que estaban muy conformes por el hecho de que robaron sus cuentas o hubo un hackeo dentro del sistema de la página. En el año 2017 fue cuando la página o el lugar de internet, la página, el sistema, fue vendido a Verizon por 4.480 millones de dólares, o sea, lo menos de lo que valía, ya que antes valía más originalmente, pero por el impacto del hackeo está bajo su precio. También vamos a hablar de qué es lo que generan o cuáles son los riesgos socioculturales que generan la conducta desviada. En este caso, qué es lo que genera que cuando se cometen delitos cibernéticos o el hackeo o el robo de datos, qué es lo que se genera. Obviamente sabemos que lo que más se genera es que se va deteriorando y se descompone el tejido social, especialmente en la comunidad más joven, ya que empiezan a normalizar estos actos y a verlos como si no fueran. Asimismo, también copiándolos. También en el caso anterior, en el de Yahoo, solamente podemos ver cómo cuando no se sabe resolver una problemática, los mismos usuarios pueden perder la confianza en algunas instituciones por no saber cómo proteger sus datos o no saber cómo actuar ante una situación así, en este caso un hackeo o una pérdida o un robo de datos. ¿Cuál es el impacto, o sea, qué es lo que genera o cuál es el daño social que genera una conducta desviada en la sociedad? Reconocemos que cuando una vez se comete un delito, lo que más se puede ver es que aparte de que, como lo comenté anteriormente, se hace un deterioro del tejido social. En este caso se va deteriorando los valores, los principios, el respeto se podría decir que por la información de los datos personales de las personas, ya que más que nada se va perdiendo como la identidad social, ya que por esta baja de valores y de principios también aumenta mucho el conflicto y la violencia, porque mientras más vayan agrediendo los datos personales de las personas o vayan querer accediendo sin permiso a los datos personales de otras personas, como por ejemplo lo mismo que acabo de decir, el robo de datos dentro de las cuentas de teléfonos, en referencia con lo económico, con cuentas bancarias, con domicilios, con correos electrónicos, con fotos y con otro tipo de cosas más. Y como bien lo sabemos, este tipo de actitudes pueden generar de manera negativa una influencia negativa en los jóvenes, ya que al verlo tan normalizado, como de que, ay, no pasa nada si se cometen estos tipos de casos porque pues nunca hay como algún tipo de sanción, pues no pasa nada, pero realmente no.
no está bien que se vaya como de alguna cierta manera como normalizando, porque pues esto es de alguna manera, no, no es de alguna manera, es una negligencia porque están accediendo sin permiso a tus datos personales, entonces es algo que no debería de ser. ¿Cuáles podrían ser las estrategias de prevención para las conductas desviadas? O sea, ¿cómo pues que podríamos prevenir estas conductas desviadas hacia nuestros dispositivos, hacia nuestra pues sí, o sea, de que puedan generarse hacia nosotros o de que podamos evitarlas dentro, pues, de la sociedad? En este caso, la educación de valores en el sistema, o sea, de que la gente pueda tener un poco más de respeto y empatía y responsabilidad al momento de estar en redes sociales, en sistemas electrónicos, de que puedan utilizarlos de manera correcta. También la regulación y el control de esta misma, o sea, saber cómo es que las puedes utilizar en lugares seguros, en sistemas digitales seguros, tanto como en escuelas, tanto como en la casa y sobre todo siempre estar supervisados cuando, por ejemplo, que son menores de edad y que no tienen como, pues, como lo acabo de decir, la edad para estar en estos tipos de sistemas digitales que muchas veces no tienen como la información o el contenido que debería de ver un menor de edad. También enseñarle a las personas a tener un pensamiento un poco más crítico de que cuál es la información que ven, qué es lo que comparten en redes, qué es lo que guardan o también cómo es que lo protegen, porque como lo comentábamos, también es muy importante tener en cuenta que las contraseñas que tenemos no pueden ser débiles, tienen que ser un poco más fortalecidas por el hecho de que muchas veces cuando son contraseñas un poco más vulnerables, pues cualquiera puede entrar. También que cuando se cometen estos tipos de actos hayan sanciones claras, que cuando las personas cometan estos actos puedan ser sancionadas porque pues no es algo que esté bien. Y sobre todo promover el uso positivo de la tecnología. Como lo comenté, enseñarle a las personas a cómo utilizar la tecnología de manera correcta, utilizándolo de manera social y pues creativa, utilizando las mismas herramientas digitales para demostrar que la tecnología sí nos puede ayudar a comunicar y pues a crecer sobre todo. Eh, Explicar desde el triángulo de las se vendría basándose en tres principios fundamentales que vienen siendo confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad se refiere a que solamente la persona que está autorizada es la que puede acceder. O sea, si tú nada más tienes la contraseña, entonces tú nada más pudieras acceder a ella. La integridad, la integridad, porque en esto nos basamos en que cuando tú metes información o guardas información en un sistema, este no sea para nada editado o copiado o pasado a otro dispositivo. No, que esta información solamente se quede ahí. La disponibilidad vendría siendo más en el ámbito en el que cuando tú pones algo en un sistema, otra vez tú puedas volver a entrar. O sea, así como lo de la confidencialidad, que es que la persona que tiene autorización nada más puede entrar, así en la disponibilidad, cuando tú lo desees, tú poder acceder a la información sin ningún tipo de problemática. Luego también tenemos las diferentes técnicas de ataque, porque es importante saber reconocer de qué manera nos pueden atacar cibernéticamente. Como bien lo comentamos, pueden ser desde correos falsos donde te pidan de que tus datos personales o tus contraseñas y así también pueden robar tu identidad. Así también como meterte a enlaces maliciosos que no sabes si son buenos o son malos y te pueden robar tu información. Asimismo, hackear tu dispositivo o también averiarlo de alguna cierta forma o hacerlo más lento. También existen maneras un poco más, como por ejemplo en el Wi-Fi, como cuando vas a un lugar y te dicen, no sé, red de Wi-Fi abierta y entras y es una aplicación donde te pide tu nombre, tu número telefónico, tu correo, son datos que a la vez son personales y se los estás poniendo a una aplicación o a una red de Wi-Fi que ni siquiera sabes que es completamente segura. Ahí también obviamente puede haber un robo de datos con el cual una persona también debe
ser un poco más de prevención, que digas tú, ok, no voy a poner mis datos en una red de Wi-Fi que ni siquiera sé si es segura. Otra manera de un ataque cibernético en los que tú puedes prevenir vendría siendo de las aplicaciones móviles, que hay aplicaciones que vienen, no sé, como por ejemplo en redes sociales como Facebook, Instagram, donde viene de que, no sé, instalar ahora y tú la instalas y pues no sabes si son realmente falsas o si son 100% legítimas. En este caso te vienen pidiendo de que acceso a fotos, a micrófono, no sé, a tu dispositivo. Entonces tú les das ese mismo permiso, autorización y es como si les estuvieras brindando toda tu información. En este caso también puede ser un blanco más vulnerable para que te roben tu información y también sirven de espionaje. Una manera de poder evitar estas cuestiones o estos ataques vendría siendo una actualización de los softwares o también enseñar a la gente a poder utilizar de manera correcta las cuestiones digitales, o sea, educación digital más que nada para los usuarios para que lo sepan utilizar correctamente y también sistemas de, pues, de detección como por ejemplo los virus o de intrusiones que vendrían siendo que cuando alguien quiera entrar al dispositivo o al sistema, el mismo sistema de detección te lo diga de que, oye, hay un posible riesgo de tal o este archivo tal, o sea, que donde tú también mismo puedas como prevenir las cuestiones que puedan pasar en el sistema. Ya por último vendría siendo que también realizamos una encuesta donde hablamos acerca sobre las amenazas en el mundo digital. En este caso se preguntó a las personas de manera anónima que si sabían lo que era la ciberseguridad y muchas dijeron que sí, pero esas mismas personas que dijeron que sí, dijeron no saber conocer cómo, para qué funcionaba, o sea, como cuál era su objetivo. Casi el 80% de personas dijeron que sí sabían lo que era un antivirus, pero no conocían alguno o que tampoco lo habían utilizado. Se comentó también de igual manera, casi la mayoría, bueno, si no más que todos, comentaron de que pensaban ellos que era muy importante saberse, saber sobre la información de cómo poder prevenir este tipo de ataques, estar un poco más consciente de cómo se podemos prevenir estos ataques, porque la gente lo da como por muy de que, ay, no pasa nada, estás en redes sociales, no es un lugar en el cual te puedan atacar, pero estos ataques también pueden suceder, porque como bien lo dijimos, la tecnología es una herramienta sumamente maravillosa, así también como nos ayuda para cuestiones, no sé, muy cotidianas de la vida y pues nos hace más fácil la vida cotidiana, también nos la puede hacer un poco más difícil, porque como lo dije, hay personas que lo utilizan de manera equivocada. Las recomendaciones igual vendría siendo de que no entrar a cualquier enlace ni a cualquier link y sobre todo obtener algún tipo de programa de virus o antivirus, aprender a cambiar las contraseñas, de que tampoco acceder a cualquier tipo de aplicación, tampoco a meterte a cualquier red, ni tampoco estarte, ¿cómo se dice? Como metiendo a cualquier página sin saber si es legítima o no. En este caso, también una conclusión es que es sumamente importante saber cómo es que funcionan los sistemas de seguridad para poder adquirir uno, para así también mismo proteger la información que existen dentro de los dispositivos, porque es como las personas siempre dicen de que es como para qué vas a comprar un sistema de protección, ni que quién te fuera a robar, pero nunca sabes para qué pueden querer tu información, ¿no? Nunca sabes para qué la pueden utilizar. Entonces, en este caso es de suma importancia, pues obtener un tipo de antivirus y sobre todo mantenerse informado sobre los diferentes ataques cibernéticos, de que cómo es que te pueden atacar, así mismo para también prevenirlos y también aprender un poco más de la educación digital, de cómo utilizar las redes o el sistema cibernético de manera adecuada. Y pues eso es todo. Muchas gracias.